han anunciado nada más y nada menos el cierre de uno de sus principales puertos. Fuera, el puerto de Eilat. Este puerto venía presentando fallas muy importantes. Este puerto fue embargado. Este puerto fue bloqueado por los ataques del ejército de Yemen. Y ha sido ya de manera oficial a partir del 20 de julio 2025, el puerto de Eilat deja de funcionar, enterrando una economía que está en una crisis severa, porque entre otras cosas, este puerto daba acceso, era el único terminal que tenía acceso al Mar Rojo. Y como saben todos ustedes, desde que comenzó el conflicto allí en la franja, pues la cosa se le ha puesto cada vez más complicada a los agresores. Y les voy a decir una cosa, esto del puerto no es el único golpe que han sufrido. Estamos hablando que varias de las refinerías de Haifa fueron afectadas, fueron dañadas con los impactos de las municiones de larga distancia que lanzaron los persas. Eso en primer lugar. Estamos hablando que los persas acaban de interceptar, de bloquear y de incautar un enorme petrolero que estaba traficando, estaba contrabandeando combustible, más de 2 millones de litros de combustible. Y se supone que esos litros de contrabando iban, ustedes saben para dónde. Y los persas allí en el estrecho de Omán, conjuntamente muy cerca del estrecho de Hormuz, lo capturaron y lo llevaron hasta sus puertos. Eso fue otro golpe, sobre todo para su economía, sobre todo para la parte militar que tanto necesita de lubricantes, de derivados y de combustible, de energía. Fíjense que los persas rápidamente atacaron esta parte de las energías allí en Haifa, dando golpes severos. Otros golpes que se le han dado para ir disminuyendo las capacidades económicas y las capacidades de resiliencia, el aeropuerto Ben Gurión. Ese se le han dado golpes importantes. Allí hay que decir lo siguiente: no solamente se le han dado estos golpes, sino también varias aerolíneas han acatado el llamado del ejército de Yemen en el sentido de que ese espacio aéreo no es seguro y le van a hacer el mismo cerco que le hicieron al aeropuerto, al puerto de Eilat. El puerto de Eilat, el cerco comenzó por allí a finales de 2023, cuando comenzó el conflicto. El conflicto comenzó en la franja en octubre, y a partir de finales de ese comenzó esos ataques persistentes a ese puerto, que lo fueron rodeando hasta bloquearlo y hasta hundirlo prácticamente entre sus propias afectaciones. Era un puerto que quedó completamente devastado desde el punto de vista económico, tanto así que trataron de reflotarlo, pero no fue posible, y la municipalidad terminó embargándolo porque era demasiado lo que debía, eran millones y millones que debían. Entonces, Ben Gurión, que se le está dando estos golpes y se le está siguiendo la misma estrategia de Eilat, y también golpes sensibles a las bases militares en Negev, que también siguen esa misma estructura: ir golpeando permanentemente, ir ablandando, ir saturando, hasta darle el golpe final, como se le dio a este puerto de Eilat. De hecho, de los 4 principales puertos, 2 están cerrados: Askelon e Eilat. Le queda Haifa todavía, muy importante, y le queda Ashdod, que también es muy importante, pero seguramente una vez cerrado Eilat van a ir a por esos otros elementos. Acuérdense que el Mar Rojo, prácticamente Mar Rojo, Océano Índico, Estrecho de Hormuz, Estrecho de Omán, Golfo de Adén, están también bloqueados. Todo lo que vaya hacia el país de las hamburguesas, o todo lo que sea
relacionado con los adláteres, hamburguesas y estos agresores está siendo atacado de manera persistente por las tropas, el ejército naval yemení. Y te doy otro dato que viene a conformar pues toda esta megaestructura para ir acabando las capacidades económicas. El 6 y el 9 de este mes de julio, el ejército naval hundió dos cargueros relacionados con multinacionales, pertenecientes pues a dueños, a multinacionales de este país, de estos agresores. El Majestic Sea y el Eternity fueron hundidos y esas imágenes fueron transmitidas a todo el mundo, como estos cargueros enormes, cargueros se enfrentaron a las tropas navales y con distintas herramientas, sobre todo con armas antibuques, los hundieron. Drones antibuques, municiones de larga distancia, municiones antibuques, lanchas rápidas, RPG, entre otras de las herramientas. Es decir, ahorita mismo podríamos informar que tanto el ejército de Yemen como también los persas en su medida, luego de esos 12 días de combates, le están colocando sal al primer ministro en las heridas. Eso es prácticamente en dos platos. ¿Y cómo va a resistir? ¿Y cómo va a subsistir este ministro? A punta de conflicto. Ya lo estamos viendo en Siria, cuando el día que lo iban a imputar, no, ya está imputado, que iban a celebrar el juicio por corrupto, ese mismo día lanza estos ataques al Ministerio de Defensa y al Palacio Presidencial de Siria. Es decir, esto es una política que probablemente no mantenga en el tiempo porque va a abrir muchos frentes. Ya tiene frente abierto en 5 o 6 países y ahora nuevamente vuelve con Siria. Y esto es lo que él está utilizando como estrategia para no terminarse de hundir, como está sucediendo ahora mismo en el puerto de Eilat. Entonces, eso más temprano que tarde va a dejar sus huellas negativas en este ministro. Entonces, el impacto que han tenido estas confrontaciones, aun cuando esta es una economía fuerte, una economía que se basa en el software, que se basa en el desarrollo tecnológico, una economía que vende mucha tecnología, más de 500.000 millones en tecnología, es importante. Para hacerle daño hay que hacer esta presión constante, permanente durante tiempo. Y es así, esa es la estrategia que se le ha seguido y efectivamente ahorita están pasando una contracción importante en materia de inflación, en materia de crecimiento interno, en materia de mano de obra, en materia de desinversión, en materia de deuda, en materia de desconfianza, entre otros elementos claves de la economía. Estamos viendo que por lo menos tuvieron que destinar casi 400.000 mano de obra que ahora hacen falta para los nichos de las economías estas mencionadas y que lógicamente no van a tener esa oportunidad de suplantarlo tan rápidamente. Y otro punto que es muy importante es el cierre, pues es el impacto el impacto logístico a nivel nacional e internacional, porque no solamente se le limita el acceso al Mar Rojo, sino también se limita, tiene que utilizar ahora una logística mucho más costosa, porque todos los barcos que podían llegar a Eilat ahora tienen que dar una vuelta por el Cuerno de África y los costos se elevan de manera importante en los desvíos de la mercancía y tienen que desviar también de Eilat. Ahora van a tener que llevarlos a unos puertos completamente saturados y muy costosos por todas estas peripecias que tienen que hacer a lo largo pues de todo el bloqueo que les está metiendo el ejército de Yemen. Estamos hablando de un bloqueo marítimo, estamos hablando de un bloqueo que todavía no lo es, pero que ya está en ciernes y que ya está dando pasos en esa medida, es el bloqueo aéreo,
lanzando siempre municiones prácticamente cada semana de larga distancia contra el Ben Gurion, que es el principal aeropuerto del país y que lógicamente ha surtido efectos demoledores en muchas de las rutas importantes de ese país que han sido canceladas y que esto apenas está comenzando. Otro punto importante es que se quedan sin acceso marítimo, no solamente esta ruta del Mar Rojo, sino que ahora van a tener que depender de estos puertos del Mediterráneo, como les dije, Haifa, Ashdod, sobrecargándolo, saturándolo, exponiendo su economía a nuevos bloqueos y además limitando enormemente las capacidades logísticas y respuestas militares por esa vía. Así que una vez cerrado Eilat, lógicamente ahora Haifa y Ashdod van a ser los próximos objetivos. Eso está de anteojitos. Los próximos objetivos del ejército de yemení. Fíjense que ellos, conjuntamente con las hamburguesas y conjuntamente con los aláteres, han tratado de vulnerar las capacidades militares de Yemen, estuvieron lanzando una planificación de casi 60 días y después ellos por la vía individual lanzaron ataques a sus aeropuertos, a los puertos importantes en Yemen y no han podido disminuir las capacidades militares de Yemen. Y esto los tiene de cabeza porque Yemen es ahorita mismo una de las piedras más grandes que tienen en el zapato y que le están dando golpes contundentes, como por ejemplo este que estamos acabando de constatar, el cierre de Eilat. Déjamelo saber allí en los comentarios qué opinas al respecto. Dame también tu enfoque de este nuevo formato que estamos utilizando. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo reporte. Hasta la próxima.